solamente que quería mencionarle algunos detalles más para que quede claro ese aspecto. ¿Bien? Entonces, vamos empezando a ver. Lo que vamos a hablar acá es acerca de cómo se determina cómo se realiza la determinación sexual, la diferenciación sexual, que son cosas distintas, y algunas de sus alteraciones. ¿Bien? Entonces, nosotros cuando hablamos de sexo, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? La mayoría lo asocia con sexo masculino y sexo femenino, ¿verdad? Pero resulta que no basta eso. Están ya diferenciados tres tipos de sexo, ¿verdad? Un sexo cromosómico, un sexo gonadal y un sexo fenotípico, ¿ya? Entonces, tenemos tres tipos de sexo: cromosómico, gonadal y fenotípico, ¿ya? Cuando hablamos de determinación sexual, nos referimos a que el sexo ya está determinado genéticamente, ¿ya? O sea, genéticamente ya está en tus genes y es que luego vas a desarrollar las características sexuales masculinas o femeninas. ¿Y a través de qué? A través de nuestros cromosomas sexuales, ¿verdad? Masculino será XY y femenino será XX, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos 46 cromosomas, que es lo mismo decir que 23 pares. De esos 23 pares, 44 cromosomas van a ser autosómicos y 2 cromosomas van a ser sexuales, ¿ya? 44 son cromosómicos y 2 cromosomas van a ser sexuales, que es lo mismo que decir que 22 pares de cromosomas son autosómicos y un par de cromosomas son sexuales, ¿bien? Entonces ellos van a ser, en especial, el cromosoma Y va a tener un segmento, que es el segmento SRY, que va a ser fundamental porque este gen va a activar toda una cascada que lo único que hace es suprimir los órganos sexuales femeninos, ¿ya? Escuchen lo que digo. El gen SRY suprime el desarrollo ¿Ya te vas a de acostar? las estructuras ¿Ya te vas femeninas. a acostar? ¿Bien? Buenas Sí, noches. chicos, por favor, cuidado con su audio, chicos. Ya bien. Entonces, cuando te pregunten cómo es que se desarrollan los caracteres masculinos, en el caso de las gónadas, cómo se desarrollan los testículos, gracias a la existencia del gen SRY. ¿Listo? Que está presente en el cromosoma Y justo. ¿Cómo es que se desarrollan los ovarios? En el caso de el sexo femenino, ¿cómo se desarrollan los ovarios? Es porque no existe el gen SRY. ¿No? Así se desarrollan los ovarios. Entonces, en el caso de las mujeres, los ovarios se desarrollan por ausencia del SRY, mientras que en el caso de los varones, los testículos se desarrollan por presencia del gen SRY. Luego, estas gónadas, ya sea testículo o ovario, van a producir ciertas hormonas, ¿no? Testosterona o bien andrógenos. Estas hormonas son las encargadas de desarrollar las características sexuales masculinas y femeninas, ¿verdad? En el caso del varón, pues, eh, le van a salir determinados vellos en ciertas zonas, y en el caso de la mujer, pues va a desarrollar las mamas, caderas anchas, la voz también se diferencia, todas las que son características sexuales secundarias, ¿no? Entonces, gracias a la presencia de hormonas. Entonces tenemos tres sexos, eso queda claro, ¿bien? Luego, esto. Ya bien. Entonces, eso está claro. Tenemos tres características del sexo, ¿ya? Tenemos un sexo cromosómico, un sexo gonadal y un sexo fenotípico. ¿Listo? El fenotípico
se va a desarrollar por la presencia de hormonas, ¿ya? Hormonas. Entonces, determinación sexual, acabamos de decir que está determinado genéticamente, ¿ya? Y la diferenciación sexual va a estar determinado por toda la cascada de hormonas y la presencia de las gónadas, ¿ya? Entonces, la diferenciación sexual ya es un término que está más dirigido a cómo es que ese individuo adquiere, o bien adquiere características sexuales femeninas, o sea, adquiere un fenotipo femenino, o bien adquiere un fenotipo masculino, ¿ya? Entonces, esa es la diferenciación. En cambio, la determinación es algo que ya está determinado genéticamente, según la presencia de cromosomas. Listo. Entonces, otro detalle que hay que tener en cuenta para comprender con las alteraciones de la diferenciación sexual es que más o menos hasta las 6-7 semanas, nuestras gónadas, cuando somos embriones, nuestras gónadas son bipotenciales, son ambivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Que bien se pueden convertir en testículo o bien se pueden convertir en ovario, ¿ya? Entonces, cuando tenemos 6 semanas, nuestras gónadas son bivalentes o ambipotentes. Además, cuando tenemos 6 semanas, cuando estamos en el embrión, nosotros tenemos dos estructuras bien desarrolladas, ¿ya? Una es los conductos paramesonéfricos, acuérdense para toda su vida, paramesonéfricos, ¿con qué otro nombre se le conoce? Como los conductos de Müller, ¿ya? Los famosos conductos de Müller. ¿Y a qué van a dar origen al conducto de Müller? A todas las estructuras femeninas, ¿ya? Útero, trompa de falopio y la parte proximal de la vagina, ¿ya? Entonces, conducto de Müller, acuérdate, Müller de mujer, ¿ya? Müller, está estructuras femeninas. Y también cuando tenemos 6 semanas nosotros tenemos conductos mesonéfricos, ¿ya? O también es llamados los famosos conductos de Wolf, ¿ya? Entonces, ¿y a qué van a dar origen estos conductos de Wolf? Van a dar origen a estructuras masculinas, ¿ya? Wolf, acuérdate de Wolf de lobo, ¿ya? Wolf, lobo, masculino, por ahí lo asocias. Da origen a las vesículas seminales, al conducto deferente. Listo. Entonces tenemos, mira, aparentemente nosotros somos seres hermafroditas cuando tenemos 6 meses. 6 semanas, perdón, 6 semanas de embrión. Pero cuando ya estamos en la semana 7, en la semana 7 ya aquí empiezan a actuar los genes, ¿ya? Si nosotros fuéramos si nosotros tuviéramos cromosomas masculinos, sobre todo si tuviéramos el cromosoma Y, se van a producir una serie de cambios en la semana 7. ¿Qué incluyen esos cambios? Que el gen SRY se va a activar y también va a activar un factor de diferenciación de testículos y va a hacer que se desarrollen los testículos y luego esos testículos van a producir hormonas y esas hormonas van a hacer que se desarrollen los genitales masculinos, ¿ya? Entonces, ven, todo es una cascada, ¿ya? Entonces, todo depende de que ese cromosoma Y se haya activado a través del gen SR. ¿Listo? Entonces, eso ocurre cuando tenemos el cromosoma Y. Pero, ¿qué pasa si nosotros tuviéramos el cromosoma femenino? Si tenemos el cromosoma femenino, como no tenemos Y, o sea, ausencia de Y, todo va a ser a favor a que se desarrolle las estructuras femeninas, ¿ya? Ovario, útero, trompa de falopio. Las estructuras del conducto de Müller, estos tubitos que ven aquí, se desarrollan y dan origen a los ovarios. Y en presencia de estrógenos, se van a dar origen a los genitales, pero femeninos, ¿ya? En cambio, acá en el hombre, ¿qué pasó? El cromosoma Y se activó a través del SRY. El SRY hizo que se desarrollen los testículos. Acuérdate que en el testículo tú tienes dos células. ¿Te acuerdas? Las dos famosas células, las de Sertoli y la célula de Leydig, ¿verdad? ¿Quién producía testosterona de las dos? Las células de Leydig.
¿Quién producía factor inhibidor de los conductos de Müller? O también conocido como factor antimülleriano, la célula de Sertoli, ¿ya? Entonces, las células de Sertoli producen FIN, ¿ya? Factor inhibidor mülleriano. ¿Cuál es la función del factor inhibidor mülleriano? Justamente inhibir a los conductos paramesonéficos o müllerianos. Si los inhibo, ya no se van a desarrollar estructuras femeninas. ¿Listo? Entonces, ese es el resumen para ir entrando, ¿ok? Luego, otro detalle que tenemos es el famoso corpúsculo de Barr, ¿ya? ¿Qué pasa con las mujeres que tienen dos cromosomas XX? Hay una teoría de Lyon, que dice que cuando tú tienes dos, uno lo vas a inactivar, ¿ya? Entonces todas las mujeres en sus células tienen inactivado un cromosoma X. Y aquí aparece como un puntito, ¿ya? Aquí tienes una mujer que tiene 46 cromosomas y es XX. ¿Cuántos corpúsculos de Barr tiene? Uno, porque un X inactiva y el otro X está funcional, activando. Está normal, ¿ya? Activo. Pero ahora analicemos una alteración donde hay una trisomía del cromosoma X. O sea, este ya es anormal, es una alteración cromosómica numérica, ¿verdad? Entonces, esta mujer, ¿cuántos cromosomas X tiene? 3. Por lo tanto, si tú estudias su célula, su cromatina, ¿cuántos corpúsculos de Barr vas a encontrar? 2 corpúsculos de Barr, ¿listo? Entonces, hay una fórmula que dice que el número de corpúsculos de Barr es igual al número de cromosomas X menos 1, ¿ya? Lo mismo aplicará para una mujer que tenga 5 cromosomas X, por lo tanto va a tener 4 corpúsculos de Barr. ¿En qué se basa esto? Es que el cuerpo humano dice, ¿por qué voy a tener tantos X si solo necesito uno para que funcione todo mi cuerpo? Entonces al resto lo inactivo, de esa forma ahorro energía. En cambio, en el hombre, ¿cuántos X tiene? Uno nomás. Entonces, ¿ustedes creen que se va a dar el lujo de inactivar su único cromosoma X? No, ¿verdad? Porque ese X lo necesita. Acuérdate que el cromosoma X no solo tiene información para el desarrollo de la determinación del sexo, sino que también tiene otros genes que participan en la función del músculo, en función del sistema nervioso, o en algunas células sanguíneas, ¿ya? Por eso se ha encontrado que la mutación de algunos genes va a producir, por ejemplo, enfermedades musculares como la distrofia muscular de Duchenne, va a producir el retraso mental, el famoso síndrome X frágil, también está asociado al retraso mental, un grupo de hemofilias o talasemias. Entonces, el X es importante para la función de otras estructuras, ¿ya? Como sistema nervioso, músculo y sangre, ¿ya? Entonces, el X tiene que estar activo. Entonces, el hombre no se puede dar el lujo de inactivar su único X que tiene. Listo. De la estructura del cromosoma X, acuérdate que DAX1 participa en el desarrollo, en la determinación del sexo, ¿ya? DAX1. Y también acuérdate, vino en tu pasito. Tiene tantos genes que más o menos se calcula que pertenecen al 10% de todo el ADN, ¿ya? A todo el ADN humano. 10% de todo el ADN humano. ¿Ya? Anótalo por ahí. Ahora, respecto al gen Y no te puedes olvidar que tiene su región SRY, que justamente es el que participa en la determinación del sexo, pero también tiene otras zonas, como el factor de azospermia. Se ha visto que una alteración a este nivel va a producir azospermia. ¿Qué era azospermia? Era cuando la cantidad de espermatozoides era menor a 5, ¿ya? O sea, es cuando hay casi poquitos espermatozoides en un mililitro de semen o ningún espermatozoide en un mililitro de semen, ¿ya? Entonces, no, acuérdate de estas regiones, el SRY, que está en el brazo P del cromosoma y el gen DAX1, que está en el brazo P del cromosoma X, ¿ya?
aquí no lo he puesto, pero si ustedes leen el Thomson, en el Thomson dice también que hay una región donde se produce intercambio, se produce crossing over o recombinación genética, ¿ya? Hay una región que es en los extremos, ¿ya? Dice par 1 y par 2. Par 1 y par 2, esas zonas son homólogas y por lo tanto se produce recombinación genética, ¿ya? El resto de las zonas de las estructuras de estos dos cromos no se va a producir intercambio genético, no se va a producir recombinación genética. ¿Listo? Entonces, aquí ya hay que poner mucha atención. Entonces, mira, ¿qué tenemos acá? Este es un resumen de prácticamente de todo. Entiendes este esquema y prácticamente ya puedes comprender de cualquier alteración de la diferenciación sexual, ¿ya? Entonces, yo que te había dicho que más o menos en la semana 6 tus gónadas son indiferenciadas, no son ni testículos ni son ni ovarios, ¿ya? Tienes una médula, esa gónada diferenciada se caracteriza porque tiene una médula y tiene una corteza. ¿Listo? Pero luego de la semana 6, cuando ya pasas a la semana 7, ocurre algo fundamental. El cromosoma Y va a activar a su región SRY y va a desencadenar una cascada que incluye la activación de SOX9 y el factor de crecimiento de fibroblastos 9. ¿Ya? ¿Qué van a hacer estas dos cosas? Hacen que tu gónada indiferenciada, su parte de su médula, la parte que era su médula, se diferencie y se transforme en un testículo. ¿Ya? Eso es lo que hace SOX9, ¿ya? A través del gen SRY. Entonces se transforma tu testículo. Una vez que tienes testículo, ya vas a tener dos células fundamentales, ¿no? Vas a tener células de Sertoli y vas a tener células de Leydig. ¿Ya? ¿Cuál es la función de las células de Sertoli? Acuérdate que la célula de Sertoli produce la sustancia inhibidora mülleriana. Y esa sustancia inhibidora mülleriana, como su mismo nombre lo dice, inhibe. ¿Qué va a inhibir? Los conductos paramesonéfricos o müllerianos. Y por lo tanto, todo lo que tenga que ver con estructuras femeninas ya no se van a desarrollar. Esa es la función de la célula de Sertoli, producir la sustancia inhibidora mülleriana. ¿Listo? Pero en el testículo también tenía células de Leydig, ¿verdad? Que estaban en intersticio, por eso también se les llama células intersticiales. ¿Y qué van a producir las células intersticiales de Leydig? Testosterona, ¿ya? Lo que hace la testosterona es decirle a los conductos mesonéfricos o de Wolff que se desarrollen. Entonces, si los conductos mesonéfricos de Wolff se desarrollan, van a dar origen a las vesículas seminales, al conducto deferente, al epidídimo del testículo. ¿Ya? Aquí falta algo para agregar en este esquema, ¿ya? Resulta que la testosterona, para que sea activa y dé origen a los caracteres sexuales secundarios, que caracterizan a la virilidad masculina, que tienen que ver con crecimiento de genitales, vello en el pecho, voz gruesa, en el caso de los varones. Entonces, para que se produzca eso de los caracteres sexuales, la testosterona tiene que transformarse en dihidrotestosterona, ¿ya? A través de una enzima 5-alfa reductasa, ¿ya? Si es que esta enzima está presente, acá tu testosterona se transforma en dihidrotestosterona y se van a dar origen a todos los caracteres sexuales secundarios, que incluyen, por ejemplo, engrosamiento de la voz, aumento de volumen de los genitales, pigmentación del escroto, etc. ¿Ya? Entonces, ese es por el lado masculino. Pero ¿qué pasa por el lado femenino? Acuérdate, tú estabas en la semana 6, llega la semana 7 y resulta que no tienes cromosoma X, no tienes cromosoma Y, perdón. No tienes cromosoma Y. Como no tienes cromosoma Y, tu gónada indiferenciada, su corteza, la región de su corteza, se va a transformar en un ovario. ¿Ya? Entonces, ¿y gracias a quién se produce eso? Principalmente se produce
al gen WEN4 y a folistatina, ¿ya? Entonces, WEN4 y folistatina hacen que esa gónada diferenciada se transforme en un ovario, ¿ya? Luego ese ovario va a producir hormonas, va a producir estrógeno, y a su vez, los conductos müllerianos o paramesonéfricos se van a desarrollar, ¿ya? Pero es un desarrollo pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Se van a desarrollar porque no hay sustancia inhibidora antimülleriana, ¿ya? No hay sustancia inhibidora mülleriana. Por eso se van a desarrollar los conductos paramesonéfricos. Porque si hubiera sustancia inhibidora mülleriana, esto no se logra desarrollar. Y los conductos paramesonéfricos, ¿a qué van a dar origen? Al cuerpo del útero, a las tubas uterinas, ¿ya? Por otro lado, los conductos de Wolff van a regresionar. ¿Por qué van a regresionar? Porque no hay testosterona suficiente ya. Acuérdate que la testosterona hacía que los conductos de Wolff se desarrollen. Pero acá, como no hay testosterona, se regresionan. ¿Listo? Entonces, cualquier mecanismo que esté alterado aquí va a producir una enfermedad. Si hay una mutación en el gen SRY, va a producir una enfermedad y los testículos no se van a desarrollar. Los conductos de Wolff no se van a desarrollar. Entonces, esta es la base para entender cualquier alteración. ¿Listo? Entonces, ¿qué otra cosa se puede deducir de acá? Que prácticamente un embrión está predispuesto a ser femenino. ¿Por qué? Porque todo es pasivo. Los conductos de Müller se desarrollan de forma pasiva, los conductos de Wolff regresionan de forma pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que un embrión se podría decir que está predispuesto a ser femenino. Pero si hubiera cromosoma Y, ahí ya la cosa va a cambiar. Pues como hay cromosoma Y, entonces va a haber el gen SRY y por lo tanto sí se van a desarrollar las estructuras masculinas. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? A ver. ¿Se entiende, chicos? ¿Si me están siguiendo? Este es lo mismo, ya esto sacaba de las diapos de su profe, lo mismo. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Gónadas indiferenciadas a la sexta semana. Esas gónadas indiferenciadas, si reciben estímulo del cromosoma Y a través del gen SRY, esa médula se va a desarrollar y va a dar origen a unos testículos, ¿ya? En la semana 7. Luego esos testículos, acuérdate que tienen células de Leydig y células de Sertoli, ¿ya? Leydig producen testosterona, y la testosterona va a hacer que el conducto de Wolff se desarrolle para dar origen al epididio ciclo seminal y conductos seminíferos, ¿ya? Listo. Por otro lado, tu testículo también tiene célula de Sertoli, ¿no? Que va a producir el factor inhibidor mülleriano, que hace que regresionen los conductos paramesonéfricos o de Müller. ¿Listo? Pero ahí no basta, también acuérdate que tu testosterona se tiene que transformar a una forma activa, que es la 5-dihidrotestosterona a través de la 5-alfa-reductasa, para dar origen a todos los caracteres sexuales secundarios, que incluye virilización de genitales, ¿no? Crecimiento del vello púbico, etc. Por el otro lado, si tus gónadas indiferenciadas no tienen el gen Y, automáticamente se van a desarrollar de forma femenina, ¿no? La corteza de esa gónada indiferenciada se transformará en ovario, el ovario producirá estradiol, y el estradiol va a hacer que se desarrollen los conductos paramesonéfricos de Müller, dando origen a la trompoterina, a la vagina proximal en su tercio superior, ¿no? Y a su vez, este estrógeno va a hacer que se desarrollen los genitales femeninos externos, ¿ya? Entonces, esta es la base para atender cualquier cosa prácticamente, porque una mutación en la 5-alfa reductasa, ¿qué crees que va a ocurrir? Si bien es cierto, tú vas a tener testosterona, pero no vas a tener 5-dihidrotestosterona. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Como tienes testosterona, sí vas a tener testículos. Ah, bacán, sí tengo testículos. Pero como no tienes estos 5, pero como no tienes dihidrotestosterona, no vas a tener tus caracteres sexuales femeninos externos, no van a estar bien desarrollados, ¿ya? De repente vas a tener un pene chiquito, de repente no vas a tener vello púbico,
Incluso como no tienes mucha dihidrotestosterona, tu voz no va a ser gruesa. En conclusión, vas a tener un fenotipo femenino. O sea, vas a tener la voz fina, de repente vas a tener mamas, ¿ya? Entonces, eso explica, esa es una forma de insensibilización a los andrógenos, ¿ya? Entonces ya ahorita vamos a ver eso, ¿ok? Entonces, como les había mencionado, esta gónada indiferenciada, en presencia del XY, va a ser que, si es que soy XY, voy a desarrollar mis testículos, así habíamos dicho, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si hay una mutación a nivel del SRY? Supongamos que tienes tu cromosoma Y bacán, pero mala suerte, tu justa la zona de tu SRY está mutado, por lo tanto no funciona. Por lo tanto, como no funciona, de nada sirve que tengas cromosoma Y, va a ocurrir una disgenesia gonadal. ¿Eso qué quiere decir? Que tu gónada diferenciada ya no va a llegar a cada testículo, sino que va a ser un ovario. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo de de hermafroditismo, ¿ya? Por otro lado, ¿qué ocurriría si es que tienes duplicación del DAX1? Acuérdate que el DAX1 participaba en el desarrollo de la estructura femenina. O sea, tienes un DAX1 de más. Y tu DAX1 inhibe, de alguna forma, inhibe la cascada del SRY. Entonces, este DAX1 inhibe la cascada del SRY y por lo tanto también lo mismo. Vas a tender a que tu gónada diferencial se transforme en un ovario. Si tienes una mutación en SOX9, acuérdate que el SOX9 participaba en la cascada del SRY. Si tienes una mutación del SOX9, de nada te sirve que tengas el SRY porque el SOX9 participaba en la cascada. Lo mismo, no vas a desarrollar testículos y vas a tender a tener ovarios. ¿Ya? Si hay una mutación del NR5A1, también lo mismo. No vas a desarrollar testículo y vas a tender a desarrollar ovarios. ¿Listo? Entonces, estos trastornos se llaman disgenesias gonadales, ¿ya? Cualquier mutación en estas cosas da disgenesia gonadal. Por otro lado, supongamos que tu gónada diferenciada tú estabas predispuesta a ser mujer, ¿ya? XX. Pero por alguna razón, no sé, tu papá o tu mamá te dio un X que estaba medio raro, estaba dañado. Era un X que tenía un SRY. O sea, por algún motivo, cuando ocurrió el crossing over en la meiosis, en la gametogénesis, por algún motivo, esa partecita del Y le pasó al X. Entonces tienes traslocación del SRY-X. Como tienes el SRY, ahí se va a desarrollar la cascada del SRY. Y por lo tanto, ya no vas a desarrollar ovarios, sino que vas a desarrollar testículos. ¿Ya? Entonces, vas a tender a desarrollar. Lo mismo, el SOX9 que participa en la cascada del SRY se duplica, ya no vas a desarrollar ovarios, sino que vas a tender a desarrollar testículos. ¿Ya? Lo mismo ocurre con esta gen SOX3, que todos participan en la cascada del SRY, ¿listo? Ya no vas a desarrollar ovarios, sino que vas a tender a desarrollar testículos. Entonces, a ese nivel están las disgenesias gonadales. Entonces, estas personas, si bien es cierto, puede que tengan el cariotipo 46XY, por ejemplo. En el caso de las disgenesias gonadales XY, las disgenesias gonadales XY tienen el cariotipo XY, pero basta con que tengan una alteración en la cascada, por ejemplo, una mutación en el SRY, son XY, pero van a tener fenotipo femenino, ¿ya? Ellos, a pesar de que su cariotipo es XY, no tienen testículos, sino van a tener ovarios. Hay algunas formas donde sus genitales van a ser ambiguos, o incluso pueden tener un mixto, pueden tener tejido gonadal con un poquito de testículo y con un poquito de ovario. ¿Ya?
Eso ocurría en las disgenesias gonadales XY. En el caso de las disgenesias gonadales XX, si bien es cierto, sus cariotipos XX están predispuestos a ser mujeres, pero por alguna razón, no sé, tuvieron una traslocación del SRY, como les mencioné, y van a tender a desarrollar testículos. Entonces, si bien es cierto, son XX, pero su fenotipo va a ser de hombre, masculino. E incluso en la forma ovotesticular, su tejido gonadal van a tener los dos, ovo y testículos, ¿ya? Por eso se llama disgenesia XX, hombre ovotesticular. Y estos son los hermafroditas puros, ¿ya? Hermafroditas puros, ¿ya? Y luego hay otros casos. Entonces, antiguamente, esto les puede causar confusión, ha sido históricamente, conforme se han ido desarrollando, antes no conocían estos genes, por eso a todos los metieron en un solo saco y les llamaron intersexuales. Han habido muchos casos históricos, ¿no? Por ejemplo, atletas que participaban en la categoría de mujeres y luego les hicieron un cariotipo y resultó que eran XY. Y resultaba que tenían andrógenos elevados, por eso tenían más potencia. Entonces, a todos se les metió en el mismo saco, intersexuales. Pero en el 2016 se hizo un consenso y ya no se les llama intersexuales, ya. Ahora se les llama, forman parte del grupo de desórdenes de la diferenciación sexual, ¿ya? DSD, desórdenes o alteraciones de la diferenciación sexual. Diferenciación. Entonces, la diferenciación es la tendencia a que yo sea fenotipo masculino o que sea fenotipo masculino, ¿ya? Entonces, hay una alteración en la diferenciación sexual. ¿Ya? Y luego, antes, por ejemplo, a todos estos intersexuales los clasificaban en varios grupos, ¿no? A veces los llamaban pseudohermafroditas, o a veces los llamaban hermafroditas verdaderos, ¿ya? Entonces, esto podría sonar como un poco marginal, como un poco de rechazo hacia estas personas, y por eso es que ahora ya se les ha cambiado de nombre, ¿no? Por ejemplo, el hermafrodita verdadero ahora se le llama ovotesticular, ¿ya? Ovotesticular DSD, Disorder of Sex Belonging. Y luego, al pseudohermafrodita masculino, que no era otra cosa que un pseudohermafrodita masculino, era aquel que tenía cariotipo masculino, pero sin embargo tenía fenotipo medio femenino. ¿Por qué estaba medio feminizado? Siendo un XY, ¿por qué estaba feminizado? Porque había una, una tendencia a que la virilización regresione o una inframasculinización, por algún motivo, ¿ya? Entonces, pseudohermafroditas masculinos, ahora ya no se les llama así, sino se les llama 46XY-TST, ¿ya? Si les preguntan un ejemplo de pseudohermafrodita masculino, aquí tenemos a todos a los síndromes de insensibilidad a los andrógenos, ¿ya? O a la testosterona. Síndrome de insensibilidad a la testosterona. Andrógenos, ya más general, andrógeno. Síndrome de insensibilización a los andrógenos. Y justo acá está tu caso clínico, ¿no? Que es el famoso síndrome de Morris. ¿No? Entonces, ¿por qué síndrome de insensibilización a los andrógenos? Estos casos, a pesar de que son cariotipo XY y tienen testosterona, sus receptores están fallados, ¿ya? Por más que tengan XY, su receptor está fallado. Y como su receptor está fallado, la dihidrotestosterona no puede actuar donde debería y por lo tanto no hay voz gruesa, no hay genitales externos masculinos crecidos, y como no hay nada de eso, esta persona va a tender a ser un fenotipo femenino, ¿ya? Y si les preguntan por un ejemplo de pseudohermafroditismo femenino, pues aquí vamos a tener a la hiperplasia suprarrenal congénita,
en la hiperplasia suprarrenal congénita son mujeres que a pesar de ser cariotipo XX, ¿ya? Si bien es cierto, tienen sexo cromosómico femenino, estos pacientes tienen bastante testosterona, ¿ya? Y como tiene bastante testosterona, ¿qué creen que va a ocurrir? Va a haber un fenotipo femenino, ¿ya? Femenino. En cambio acá en el pseudohermafroditismo masculino había un fenotipo. Aquí no, aquí va a tender aquí es al revés, chicos, ¿ya? Y en la hiperplasia suprarrenal congénita tienen bastante testosterona. Como tienen bastante testosterona, su fenotipo va a ser masculino, ¿ya? Masculino. En cambio, acá en el pseudohermafroditismo masculino, su fenotipo va a ser femenino, ¿ya? Su fenotipo va a ser femenino. Entonces, y esto está en el esquema de acá, lo que lo comentaba. Si bien es cierto, es XY, tienen testículos, pero supongamos que producen testosterona, pero sus receptores están fallados. Como sus receptores están fallados, hay un síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Hay una insensibilización a la masculinización. Por eso es que aquí como ejemplos tenemos a los CAIs, a los PAIs, ¿no? Que en inglés es síndrome de insensibilidad a los andrógenos completo y síndrome de insensibilidad a los andrógenos parcial, ¿ya? El síndrome de insensibilidad a los andrógenos completo también se le conoce como síndrome de Morris, ¿ya? Por otro lado, hay casos donde tú, si bien es cierto, tienes genotipo femenino y también tienes ovarios, bacán, pero por alguna razón tienes hiperplasia suprarrenal congénita, que hace que tengas bastante testosterona. Y si tienes bastante testosterona, ¿qué va a hacer esa testosterona? Va a virilizar, ¿no? Va a virilizar. Siendo XX, vas a tener características de un hombre, ¿no? Entonces, chicos, ese prácticamente es el resumen ya de todo. Entonces, vamos a ver algunos detalles que te vienen en tu caso clínico, por ejemplo, en el síndrome de resistencia a los andrógenos, que forma parte, antiguamente se le conocía como pseudohermafroditismo masculino. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso, tú, si bien es cierto, tienes el cariotipo XY, por lo tanto tu SRY se activa, bacán, se desarrollan tus testículos, hasta ahí todo bien, y produces testosterona, hasta ahí bacán. Pero aquí viene el detalle. En el síndrome de resistencia a los andrógenos puede ocurrir muchas cosas, ¿ya? Puede ocurrir que tus receptores de estrógenos estén fallando. Tus receptores de testosterona están fallando. Por lo tanto, de nada te sirve testosterona si no tiene de dónde unirse. Entonces, eso te va a dar una resistencia a los andrógenos. ¿Ya? Puede ocurrir que haya un problema en la síntesis de testosterona, que tu testosterona no se convierta a dihidrotestosterona. ¿Por qué? Puede que tu 5-alfa reductasa esté dañada. Y si tu 5-alfa reductasa está dañada, entonces no se va a producir dihidrotestosterona. También es una forma de resistencia a los andrógenos. Entonces, como te das cuenta, hay muchas cosas que pueden ocurrir en la síntesis de la testosterona. Y eso va a ocasionar una resistencia a los andrógenos. Entonces, tú siendo XY, de nada te sirve ser XY porque tu testosterona no te sirve de nada y por lo tanto vas a desarrollar características sexuales. Tus características sexuales masculinas no se van a desarrollar. Y como no se desarrollan tus características sexuales masculinas, porque tu dihidrotestosterona no está funcionando bien, no se unen a sus receptores, no hay la enzima que la convierte, vas a tender a desarrollar un fenotipo femenino, ¿ya? Entonces, se dice que cuando el síndrome de resistencia a andrógenos es completa, también se le conoce como síndrome de Morris, ¿ya? Aquí en este caso hay genitales aparentemente externos femeninos, ¿ya? En cambio, hay otras variantes del síndrome de resistencia a los andrógenos. Puede ser parcial, ¿ya? Si es parcial, pero
tiene genitales ambiguos, o sea, tiene un poco de genitales externos masculinos y femeninos, a eso se le llama síndrome de Rolfestein, ¿ya? De Reiffenstein. Si tu síndrome de resistencia a los andrógenos es parcial, pero ya más leve, supongamos que este sea un parcial moderado, ¿ya? Más leve, un parcial más leve, con genitales masculinos, ya. Tú siendo XY, bacán, sí tienes genital, pero puede que tengas micropene o un escroto poco desarrollado, porque tu DHT no está funcionando al 100% ya. Entonces, como puedes ver, hay muchas variantes de la resistencia a los andrógenos, ¿ya? La resistencia a los andrógenos completa se le conoce como síndrome de Morris. Y eso fue tu caso clínico, ¿ya? Entonces, en la completa, ¿por qué se le llama completa? Porque los genitales externos tienen apariencia femenina, ¿ya? En el parcial, los genitales son ambiguos. Y en una parcial leve, los genitales ya pueden llegar a ser un poquito más masculinos, ¿ya? Acuérdate que en el síndrome de Morris, los que tienen síndrome de resistencia a los andrógenos, son pacientes que tú las ves fenotípicamente, son mujeres, tú las ves y dices, incluso suelen ser muy voluptuosas, ¿ya? Te puedes confundir. Pero estos pacientes, ¿por qué van a consulta? ¿Cómo las descubres? Porque no, como no tienen ovarios, no hacen su menstruación, entonces tienen amenorrea, ¿ya? ¿Por qué otro motivo las descubren? Porque si bien es cierto, habíamos dicho tenían XY, SRY, tienen testículos, pero acá, ¿dónde están? A veces sus testículos se quedan acá en la cavidad abdominal, se quedan en el conducto inguinal. Por eso ellas suelen hacer hernias inguinales. Son pacientes que a los 12 años las han operado de hernias. Antes no hacían biopsias a los tejidos que operaban, pero ahora ya cualquiera hace biopsia. Tú le haces una biopsia a esa hernia que acabas de operar, si ves una pequeña gónada, la llevas al microscopio y te das con la sorpresa que hay túbulos seminíferos. Y era un testículo que se había quedado ahí. Entonces, como puedes ver, fenotípicamente son mujeres. Cualquiera se confundiría, ¿verdad? Entonces, ese fue tu caso clínico, ¿ya? Y estas pacientes suelen tener testosterona elevada, también la LH suele estar elevada, ¿ya? Entonces, ese es tu casito. A este paciente, ¿qué hay que hacerlo? ¿Qué hay que hacerle? Hay que extirparle sus testículos que estaban en la cavidad abdominal, porque pasados los 25 años, ellos pueden hacer cáncer, ¿ya? Y también su cavidad abdominal suele ser ahí. Su cavidad vaginal suele ser corta. O sea, ellos también consultan, aparte de consultar por amenorrea, también consulta por dispareunia. ¿Qué es dispareunia? Dispareunia es dolor al momento del coito, ¿ya? Dispareunia. Entonces, estos como tienen cavidad vaginal corta, que suele medir 5 centímetros, 3 centímetros, les duele mucho al tener relaciones sexuales, ¿ya? Entonces, ahí también las vuelven a operar, ¿no? Les hacen una recanalización vaginal y ya pueden tener relaciones sexuales más satisfactorias, ¿no? Acuérdate que ellos no van a tener de ninguna forma útero. ¿Por qué no tienen útero? Porque como si tuvieron el SRY se desarrolla en los testículos, sí tienen células de Sertoli, y como sí tienen células de Sertoli, ellos sí expresaron el factor inhibidor de Müller. Y como sí expresaron el factor inhibidor de Müller, todos los conductos de Müller no se desarrollaron, por lo tanto no tienen útero ni trompa de falopio, ¿ya?